¿Qué tal, comunidad? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de suspenso, de miedo. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde nos cuenta que su hijo enloqueció y tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico debido a que, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta muy interesante historia. Y recuerden que esto es Ecaterror Paranormal. Y esta es la historia. Mira, realmente esta historia que te voy a contar nos da un poco de vergüenza, porque es un poquito perturbadora, inquietante. La verdad no sé si calificarla como de miedo, de pánico, de suspenso o tal vez hasta de terror. La verdad no lo sé. Eso solamente tu audiencia, tus suscriptores lo podrán calificar. Ellos pues tendrán la última palabra de lo que pasó ese día, de esta historia que te voy a contar. Mira, todo empezó en el año 2000, cuando mi hijo, después de haber concluido su educación secundaria, pues ya no quiso seguir estudiando, puesto que él se juntaba mucho con personal de una funeraria y pues estos le enseñaron todo lo que es la preparación de los cuerpos que ya hacen sin vida. Entonces pues él le tocaba ir con sus compañeros a recoger cadáveres de la clínica 92, de la clínica 76, de las CEMEFOS y de distintos lugares. Entonces mi hijo empezó como a familiarizarse con ese trabajo. No les mostraba miedo, no tenía remordimiento, no tenía nada. Pero mi hijo fue creciendo así y para él ya era algo normal. Déjame decirte que al principio, en los primeros días, sí despertaba gritando, sí se sentía espantado, asustado, pero conforme fue pasando el tiempo, nosotros le decíamos que ya no trabajara en eso, que mejor buscara otro tipo de trabajo. Y él nos decía que pues eso le gustaba, le apasionaba, le llamaba mucho la atención y le daba curiosidad la forma de trabajar con los cuerpos inertes, ya sin vida. Entonces para él era como, no sé si un juego, un hobby, no sé cómo llamarle, y perdón por mi ignorancia, pero no sé si hicimos bien o hicimos mal en haberlo dejado que siguiera trabajando en ese lugar, ya que pues para él ya ver un cadáver, una persona sin vida, un cuerpo, para él ya era algo muy normal. Se familiarizó. Haz de cuenta como las personas que trabajan en los CEMEFOS, los forenses, que tienden a manipular los cadáveres de cierta forma que ya no sienten nada, absolutamente nada. Y de hecho ellos hasta pueden estar degustando de sus alimentos a un lado de los cadáveres y no sienten nada. O sea, para ellos ya es algo muy normal. Y de esa forma creció mi hijo. Entonces llegó a los 20 años de edad y él seguía trabajando ahí. Pero algunos de sus compañeros o ex compañeros que trabajaron con él nos llegaron a contar que mi hijo se estaba haciendo como de una forma sádica, que manipulaba bruscamente los cadáveres, en ocasiones los golpeaba, los manipulaba fuertemente, que los cadáveres como si sintieran, porque se movían de tal forma al momento que él los golpeaba, los torturaba, los manipulaba bruscamente. Y nos contaron que los cadáveres hacían como si les doliera, como si se dolieran, como si algo estuviera pasando fuera de lo normal. Para esto
nos fue llamando la atención y platicamos con mi hijo. Le dijimos que tratara a los cuerpos de una manera respetuosa, ya que nosotros nunca le inculcamos faltas de respeto a mi hijo. Siempre tratamos de darle la mejor educación posible. Le enseñamos los valores, modales, buenas costumbres. Pero mi hijo, él, no sé si fue por ese trabajo o no lo sé. Pero de hecho en la calle, cuando lo provocaban o querían asaltarlo o intentaban agredirlo, este se defendía y sin remordimiento alguno. Sin remordimiento, era muy bueno para el golpe, para los puños. No se dejaba de nadie, ni que lo humillaran, ni que lo gritonearan, ni que lo hicieran menos. Él sabía defenderse física y verbalmente. Pero no entiendo si esto fue bueno o malo, como ya te lo dije. Porque no sé si mi hijo nos entendió o no. Él solamente nos dijo que trataría de hacer su trabajo de la mejor manera. Nosotros le dijimos que no tratara, que a los cadáveres, a los cuerpos ya sin vida, se les trataba con respeto, porque podrían ser cuerpos, pero pues en algún momento tuvieron vida y fueron personas normales. Entonces mi hijo nos dijo: sí, pero en este caso ya no tienen vida, ya no sienten nada, ya no son nada. Son un costal de huesos con piel, carne, y pues ya no tienen vida, ya no tienen alma. Entonces mi hijo se fue haciendo no agresivo, sino frío, seco. Él siguió trabajando ahí, pero dicen que el karma y la justicia divina tardan, pero siempre llegan. Y un mal día mi hijo empezó con sueños, a tener pesadillas, se despertaba gritando, se ponía a llorar de la nada. Nosotros pensábamos que tenía depresión o algo y le dijimos que fuera a un médico, a un psicólogo, y él nos decía que no estaba loco, que él estaba bien. Ya mi hijo tenía sus 22 años de edad y él iba empeorando rápidamente. Empezó a gritar de la nada, se espantaba mucho, hasta que llegó al grado de que nosotros pensábamos que estaba consumiendo drogas, por lo que un día mi esposa y yo, molestos, lo llevamos a que le hicieran un examen antidoping para cerciorarnos de que no estuviera consumiendo drogas, o si estaba consumiendo drogas, internarlo en un centro de rehabilitación. Para esto, nuestra sorpresa fue de que mi hijo no consumía drogas, pero él nos decía que veía fantasmas, que para qué lo habíamos llevado con un psicólogo, con un psiquiatra, que él no estaba loco, que él veía fantasmas, que él estaba empezando a pagar todo lo malo que había hecho con los cuerpos inertes, sin vida, y que hoy él estaba pagando. Empezó a ver fantasmas y decía que los seguían, escuchaba voces, haz de cuenta como una especie de paranoia. Pero mi hijo no tenía enfermedad alguna, simplemente él empezó con esos problemas. Total, de que lo llevamos nuevamente con un psiquiatra y nos dijo que le iba a dar unos medicamentos, inyecciones, y que si en un año no respondía, no mejoraba su salud, que lo íbamos a tener que internar en un hospital psiquiátrico, porque no tenía daño alguno cerebral ni en su cabeza. Pero mi hijo cada vez iba empeorando, empezó a adelgazarse muy feo, se le hicieron unas ojeras horribles porque ya no dormía, no comía, todo el tiempo andaba espantado y el trabajo lo dejó. Mas sin embargo, él seguía viendo a esos cadáveres, esos fantasmas. Él nos contaba que los fantasmas le decían que se lo iban a llevar, que no iban a parar hasta que él estuviera como ellos, porque él los había tratado de tal forma que eso no tenía que hacerse. Entonces, para no hacerla tan larga, llegó el momento en que mi hijo enloqueció y tuvimos que internarlo en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México.
Nosotros dejamos nuestra casa de San Agustín en Ecatepec de Morelos, Estado de México, porque pues nosotros vivíamos cerca de la avenida R1 y mi hijo trabajó en la funeraria que estaba ahí, cerca de San Agustín. Entonces fue lamentable todo lo que sucedió, que mi hijo tuvimos que internarlo porque él quedó enloquecido, porque los fantasmas lo enloquecieron. Y esa fue su triste historia y su triste final de la vida de mi hijo, que hoy sigue internado en el hospital psiquiátrico, luchando día con día contra esos fantasmas que lo siguen acechando y aquejando. Esta fue toda mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.